Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy, mis queridos amigos, nos sumergimos en un torbellino de emociones, en un escándalo que ha sacudido los cimientos de un romance público, porque vamos a desentrañar el intrigante triángulo amoroso de Halil y Esla. Prepárense porque esto promete ser tan apasionante como un drama de televisión turca, pero completamente real. Y antes de que nos lancemos de lleno en este embrollo, recuerden, si les gusta el contenido que traemos, si disfrutan de estas historias que nos hacen pensar y sentir, no duden en hacer clic en ese botón de suscripción que ven por ahí abajo. No se arrepentirán, porque cada semana tenemos algo nuevo y fascinante preparado para ustedes. Así que, ¿qué es exactamente lo que ha explotado en el mundo de Halil y Esla? Bueno, para quienes siguen de cerca las vidas de estas figuras públicas, o quizás para quienes simplemente disfrutan de un buen drama humano, la noticia ha sido impactante. Estamos hablando de una relación que parecía sólida, aparentemente idílica, y de repente un giro inesperado que ha desatado rumores, especulaciones y, sobre todo, mucho drama. El titular lo dice todo, el triángulo amoroso de Halil y Esla. Pero, ¿quién es esa tercera persona que ha irrumpido en escena y ha puesto en jaque esta relación? ¿Qué hay de cierto en todos los rumores que circulan? ¿Cómo han reaccionado los involucrados? Estas son las preguntas que vamos a intentar responder hoy. No buscaremos chismes por el simple hecho de hacerlo, sino que intentaremos entender las dinámicas, las posibles razones detrás de estas situaciones que al final del día, nos recuerdan que incluso las vidas que parecen perfectas desde afuera, a menudo esconden complejidades y desafíos. Vamos a empezar por el principio. ¿Quiénes son Halil y Esla para quienes quizás no los conozcan? Halil, un nombre que resuena en ciertos círculos, y Esla, una figura que ha capturado la atención por diversas razones. Su relación, hasta hace poco, era un tema recurrente en la prensa del corazón, a menudo destacada por su aparente complicidad, sus momentos de ternura y, en general, una imagen de pareja feliz y exitosa. Podríamos decir que eran el epítome de la pareja perfecta a los ojos de muchos. Compartían momentos en redes sociales, asistían juntos a eventos, y todo parecía indicar que su futuro juntos estaba asegurado. Pero entonces, como en las mejores telenovelas, apareció la tercera figura. Y aquí es donde la cosa se complica. El nombre de esta persona, que prefieren mantener en la sombra por ahora, o quizás que ha sido filtrado de forma selectiva, es clave en esta historia. ¿Se trata de alguien cercano a ambos? ¿Un antiguo amor que resurge? ¿Una nueva conquista? Las especulaciones son infinitas. Lo que sí sabemos es que la presencia de esta persona ha desencadenado una serie de eventos que han llevado a la ruptura o al menos, a una profunda crisis en la relación de Halil y Esla. La forma en que esta información ha salido a la luz también es digna de mención. ¿Fue una filtración intencional? ¿Un desliz de alguno de los involucrados? ¿Una consecuencia inevitable de la vida pública? Lo cierto es que la noticia se ha propagado como la pólvora. Hemos visto declaraciones ambiguas, negaciones veladas, y un silencio ensordecedor de parte de algunos, que solo alimenta aún más las conjeturas. La prensa ha estado ávida, los seguidores expectantes, y las redes sociales se han convertido en un campo de batalla de opiniones y teorías. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación informada. Porque no tenemos todos los detalles, no podemos afirmar nada con certeza absoluta. Sin embargo, podemos analizar los patrones, las reacciones, y lo que estas situaciones suelen implicar en la vida de las personas, especialmente cuando están bajo el escrutinio público. A menudo en estos triángulos amorosos hay capas de decepción, de celos, de posibles malentendidos. Es posible que haya habido problemas subyacentes en la relación de Halil y Esla que esta tercera persona, ya sea intencionalmente o no, ha puesto de manifiesto. Pensemos en las dinámicas. Si Halil está involucrado, ¿cómo ha sido su papel? ¿Ha sido víctima o instigador? ¿Y si Esla está en medio, cómo está manejando esta situación? ¿Está luchando por recuperar la relación? ¿Está explorando nuevas posibilidades? Y por supuesto, ¿quién es esta misteriosa tercera persona y cuál es su conexión con ellos? Sin nombres claros, todo se reduce a conjeturas, pero la ausencia de nombres no significa ausencia de impacto. Las redes sociales, como siempre, han sido un hervidero. Hemos visto a fans tomando partido, defendiendo a uno u otro, o incluso atacando a la supuesta tercera en discordia.
Es un reflejo de cómo estas historias personales, una vez que se hacen públicas, se convierten en un espectáculo para el entretenimiento de muchos, a veces de forma cruel. Pero también hay quienes se muestran empatía, que entienden que detrás de los titulares hay personas reales con sentimientos heridos. Es importante recordar que aunque estemos discutiendo esto como un escándalo para Alil y Esla, y para la persona involucrada, se trata de una situación personal y probablemente dolorosa. Las relaciones son complejas y los triángulos amorosos aún más. Pueden surgir por diversas razones: insatisfacción, búsqueda de algo que falta, impulsos, o simplemente un cruce de caminos inesperado. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Más allá del morbo de la noticia, estas situaciones nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones, la importancia de la comunicación, la confianza y las presiones que conlleva la vida pública. Cuando todo está expuesto, cada pequeño paso en falso puede ser magnificado, y cada conflicto puede convertirse en un drama de proporciones épicas. Podríamos hipotetizar sobre los posibles escenarios. Quizás Alil y Esla ya venían teniendo problemas, y esta tercera persona fue solo la chispa que encendió la hoguera. O tal vez, y esto es pura especulación, todo fue un malentendido monumental, un rumor que creció hasta convertirse en una crisis insuperable. Lo cierto es que el impacto ha sido real. Es probable que haya habido conversaciones difíciles, lágrimas y un replanteamiento de todo lo que creían tener. ¿Y la persona misteriosa, cuál es su rol en todo esto? ¿Se ha aprovechado de una situación vulnerable? ¿Ha actuado de buena fe y se ha encontrado en medio de una historia ajena? O quizás, y esta es una posibilidad menos común pero no imposible, todo es una estrategia para generar atención, un movimiento calculado. Sin embargo, dada la naturaleza de las rupturas, suele ser una historia de emociones genuinas, por confusas que sean. Lo que sí queda claro es que la imagen que tenían Alil y Esla como pareja ha quedado seriamente dañada. El aura de perfección se ha desvanecido, reemplazada por la duda y la intriga. Y esto, para figuras públicas, puede tener consecuencias significativas en su carrera y en su percepción pública. La gente tiende a idealizar, pero cuando esa idealización se rompe, la decepción puede ser profunda. Hemos visto a lo largo de la historia innumerables ejemplos de relaciones que colapsan por circunstancias similares. La línea entre la vida privada y la vida pública es cada vez más delgada, y para aquellos que viven bajo los focos, cada aspecto de su existencia se convierte en material de conversación. El triángulo amoroso de Alil y Esla no es un fenómeno aislado, sino más bien una manifestación más de la compleja interacción entre las emociones humanas y la era de la información. Así que, para resumir lo que hemos explorado hoy, nos hemos adentrado en el turbulento escenario del triángulo amoroso que involucra a Alil y Esla. Hemos discutido la aparente solidez de su relación previa, la misteriosa irrupción de una tercera persona, y las ondas de choque que esto ha generado en la opinión pública y en sus vidas. Hemos especulado sobre las posibles dinámicas y las razones detrás de estas complejas situaciones, siempre recordando que detrás de los titulares hay personas reales navegando por emociones difíciles. Aunque no tengamos todas las respuestas definitivas, el caso Alil y Esla nos sirve como un fascinante estudio de caso sobre las relaciones, la fama y la inevitable intriga que rodea a las vidas de quienes se exponen al ojo público. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por este intrigante asunto. Espero que hayan encontrado esta exploración tan interesante como yo. Antes de despedirnos, quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en este vídeo. Su tiempo y su atención son lo más valioso que tenemos. Y ahora, me encantaría escuchar sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre el triángulo amoroso de Alil y Esla? ¿Han vivido algo similar? ¿Creen que estas situaciones son inevitables en el mundo de la fama? Déjenme sus pensamientos y reflexiones en la sección de comentarios, porque me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus puntos de vista enriquecen enormemente nuestras conversaciones. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido informativo, intrigante o simplemente entretenido, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que disfrutan de estas historias que nos hacen pensar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más historias fascinantes. Hasta la próxima.